de comenzar, quería pedirle a Michelle si puede prender, a Michael si puede prender su cámara. Michael, ¿podrías prender tu cámara? Sí, sí puedo, pero déjame sacarme los audífonos acá que también estoy en clase por acá. Ya. A ver, ahí sí. Gracias, amigo. Les presento, yo quería presentarles a Michael. Michael también es un amigo de Juventud con una Misión. Juventud con una Misión es una organización misionera internacional bien grande, está presente en más de 180 países y nos enfocamos en el discipulado, en el entrenamiento de jóvenes principalmente. Nos enfocamos mucho en el área de evangelismo, de misericordia y de poder contribuir en el llamado que tienen los jóvenes. Ya, muchas veces nos sentimos no entendidos. Yo me sentí así, no comprendida, porque el Señor me empezó a llamar para servirle con mi profesión como enfermera. Entonces, nosotros trabajamos, somos intencionales en trabajar en esa área. Creemos que el Señor no solamente llama a personas que son adultas o ya mayores a su ministerio, sino que también creemos que el Señor puede movilizarnos, movernos a nosotros, y eso está escrito en su palabra, ¿ya? Entonces, quería presentar a Michael. Michael es un amigo y él ha trabajado y ha servido en la escuela de consejería, hizo la escuela de consejería, y si es que de repente quieren tener un tiempo de consejería, quería que lo conocieran. Él es Michael. Así es que si puedes presentarte, Mike. Claro, bueno, como Fernanda está hablando un poco, soy Michael Sarabia. Bueno, ahorita estoy por Santa Elena, por cuestiones del estudio, pero pues estoy involucrado en Jucún en la mayor parte que puedo, en Jucún Ambato, y ahí ayudando un poco en Jucún Guayaquil, en Jucún Quito también. Entonces, es bacán que las chicas estén haciendo este seminario de la Plomada Divina. Yo creo que trajo mucha luz a mi vida, mucha sanidad a mi vida, y sería bueno que los pueda acompañar, que no tengan timidez en escribirme o separar una hora para poder hablar. No estamos aquí para juzgar, sino para acompañar, porque en algún momento yo también fui acompañado por otras personas, sigo siendo acompañado por otras personas, porque siempre eso es importante, porque nos pueden dar una perspectiva diferente de lo que está sucediendo en nuestra vida, de lo que está pasando. Entonces, les animo a que aprovechen este tiempo y que pues si necesitan la compañía, un amigo con el cual conversar, procesar esto que están pasando los hombres, pues tengan la confianza en escribirme, que aquí estoy para ayudarlos y para acompañarlos. Entonces, es un placer ser parte de esto que es muy bueno para la vida de todas las personas que lo toman. Gracias, amigo. Y bueno, muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente. El Señor me regaló un fin de semana muy hermoso con una familia adoptiva, así es que tuve un día de la mamá que me sentí casi en casa, y estoy muy agradecida de Dios con eso. He visto mucho su cuidado, su provisión en este tiempo. Así es que, ¿cómo no agradecer por todo lo que él hace? Él trató ayer, él me decía de que lo que pedíamos que pudiéramos hacer nosotros el día domingo, y que era procesar, también teníamos que hacerlo como personas en liderazgo. Y el Señor me mostró que aún había amargura en mi corazón, y me mostró varias cosas que él quería tratar. Y es genial eso, es genial porque muchas veces el día a día no permite o la rapidez del día no permite que nosotros podamos tomarnos un alto para poder analizar cómo estamos nosotros. Entonces, espero que hayan tenido ese tiempo. No es la idea que nosotros hagamos esto solamente porque quizás queremos replicarlo en nuestra iglesia, o simplemente porque es otra capacitación, sino que realmente tener la disposición en nuestro corazón de poder ser confrontados. Y eso va a marcar la diferencia. Vamos a partir. Nuevamente me disculpo por mi falta de experticia en el área de la música, pero es algo que me encanta. Hoy día en la mañana estudiaba el libro de Hechos, y es tan grande lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y yo quiero vivir eso.
yo quiero vivir lo que vivió Pablo, yo quiero vivir, yo no sé, yo no entiendo cómo podemos ser tan conformistas. Yo pienso, siendo que el poder de Dios puede ser tan grande, y Él es tan grande. Entonces vamos a partir este tiempo. Perdónenme, se me está desconectando el computador. A ver. Perdón mis problemas técnicos. Pasa hasta en los eventos más grandes del mundo, tranqui. Sí, que se desconecta. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo. Como decía Ronnie, gracias por lo que tú estás haciendo. Creemos, Señor, que esto es algo que viene de tu corazón. Y queremos, Señor, que tú derrames tanto de tu presencia en nuestras vidas. De vida, Señor. Queremos verte, esa vida, Señor, que nos lleva a verte, a entender que tú estás vivo, a entender que nuestro Rey vive. Y te damos todo honor, toda gloria, toda adoración a ti. Te exaltamos, Señor. Declaramos, Señor, tu presencia. Ponemos delante de ti todo pensamiento, preocupación, todo lo que hay en nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, eres libre de moverte para ministrar nuestras vidas, para llenarnos de ti, para revelar. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Que tu espíritu llene mi vida con tu poder. Solo a ti de noche y de día aclama mi ser. Acércate, que tu oído se incline al clamor de tu pueblo, oh Dios. Esperamos en tu justicia y en tu amor. Eres digno, eres santo, y por siempre mis labios te alabarán. Tu hermosura declaramos, porque solo tú eres
anhelamos, Señor. Anhelamos más de ti. No entendemos todo, Señor, pero te queremos conocer. Y este tiempo, Señor, es para eso. Te exaltamos, Rey. Maravilloso, poderoso, digno de toda adoración. Amén. A ver si es posible poder compartir pantalla. Sí. Ok. Bueno, como ya hemos visto, y me gusta mucho por lo mismo que podamos hacer el seminario desde el principio hacia el fin, y por el hecho de que siempre un tema va a llevar a otro tema. Y partimos viendo qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mente o cómo en nuestros pensamientos o forma de ver la vida nosotros hemos sido formados. ¿Cuál es la cosmovisión que nosotros tenemos o en base a qué nosotros pensamos, actuamos? Entonces, muchas veces es tan fuerte o tan sólido la forma o la estructura que nosotros podamos tener en nuestra mente que empezamos a creer que lo que dice que en la Biblia puede ser una opción y no una verdad absoluta. Por eso es tan importante que nosotros podamos analizar y ver qué, en base a qué nosotros hemos creído o hemos pensado o hemos basado nuestra forma de ver las cosas o de vernos a nosotros mismos o de ver la realidad o de entender por qué existimos. ¿Ya? Partimos con eso porque de cierta manera eso es específicamente lo que tiene que ser destruido. Porque muchas veces eso se forma en base a falsos profetas, a personas que quizás han generado una forma de creer de nosotros mismos o de los demás que es errada. Y eso de cierta manera ha ido destruyendo nuestra identidad como hijos. Lo que Dios quiso hacer desde un principio, que no se equivocó al formarnos, al hacernos en nuestra forma de ser, ya sea físico, emocional, espiritual, Dios no se equivocó. Pero diversos sucesos en nuestras vidas y a través de diferentes personas han ido generando que nuestra esencia ya vaya siendo destruida. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir a través de este seminario, que ya vimos cómo se formaba el muro de rechazo en base a la carencia de amor, aceptación, aprobación, ¿ya? Y ese muro de rechazo, cuando ya estamos cansados, agotados de sentirnos rechazados, de no sentirnos aceptados, de ser los inferiores, de ser las personas a quienes, de quienes se burlan, ya cuando nos cansamos de ese rechazo, nos pasamos al otro lado, que es la rebelión. Y ahí, en ese muro de rebelión, empezamos a encontrar diferentes actitudes que nosotros empezamos a generar, ya que no, con la finalidad de evitar sentirnos nuevamente heridos. Es decir, que si yo me siento inferior en el rechazo, en la actitud de rebelión, voy a actuar con superioridad. Entonces voy a tratar de hacer que otros se sientan inferior a mí, porque así yo no me voy a sentir inferior. Pero lo que está ocultando esa superioridad, en el fondo, es la inferioridad. Entonces, así, si es que, por ejemplo, fueron agresivos conmigo, ¿ya? Y me empecé a sentir mal porque empecé a odiarme a mí mismo, empiezo ¿a qué? A ser hostil. Empiezo a ser hostil y empiezo a tener envidia o diferentes actitudes que de cierta manera impiden que yo me odie o los demás puedan ver que en el fondo yo me estoy odiando a mí mismo o a mí mismo. ¿Ya? Lo mismo con lo que tiene que ver con nuestra apariencia, la forma de vernos a nosotros mismas. Por eso también muchas veces las mujeres o los hombres también caen en bulimia, porque todo eso tiene una raíz de rechazo. Vimos entonces que en el fondo
la personalidad, nuestra forma, nuestra esencia, lo que el Señor quiso hacer desde que nosotros estábamos siendo formados, siendo gestados, queda atrapado debajo de dos muros. ¿Ya? Y esto nosotros nos andamos manifestando a todas las personas que nosotros estamos debajo de dos muros. Hoy me siento superior, me siento inferior. No se exterioriza de esa forma, sino que se exterioriza a través de perfiles de personalidad, que en el fondo son como una máscara. Es como yo me quiero mostrar, o como yo me muestro en base a cada uno de los ladrillos o cada uno de estos muros que yo voy formando. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy, que son los perfiles de personalidad. Puede ser que durante este periodo a lo mejor puedan reconocer más de un perfil de personalidad en ustedes. Y puede ser. De hecho, yo reconocía los 4 perfiles de personalidad. Y eso es muy complejo, porque el Señor tiene que realmente hacer todo de nuevo, todo desde cero. Y en ese sentido, si se sienten así, el Señor puede ayudarnos. Él hace nueva todas las cosas y quiere hacer. La idea es que puedan ir reconociendo si es que se identifican con alguno de estos perfiles de personalidad. Así, rapidito, ¿qué se les viene a la mente cuando ven o cómo pueden describir esta imagen? Pueden abrir sus micrófonos. Una persona que se reprime, que se muestra muy mesurada, muy medida, controlada, ordenada, como de buena apariencia, bien peinada, cuida el detalle, el arete, todo. Sí, sí, así se ve. ¿Quién más? ¿Quién puede percibir otra cosa en esta imagen? Yo veo como que refleja angustia o preocupación en la expresión. Aquí esta es una imagen humana que se parece un poquitito. Dependiendo del área en la que nosotros podamos tener quizás construido un muro, ya sea en el muro de rechazo o muro de rebelión, vamos a poder identificar diferentes perfiles de personalidad. Y en el muro de rechazo nosotros vamos a identificar el perfil de personalidad complaciente y derrotista. Lo que nosotros estábamos viendo es una persona complaciente. La imagen más o menos de lo que proyecta una persona complaciente. Lo que en el fondo una persona complaciente quiere hacer es decirte, yo no molesto. Es como de cierta manera una persona que quiere justificar su existencia, que a todo dice que sí. Complaciente viene del latín complacere y que quiere decir complacer, agradar mucho o hacer todo lo posible. El lema de una persona que es complaciente es: haré todo lo que quieras, pero por favor no me rechaces. ¿Ya? Viene del déficit de amor y está basada en el muro de rechazo. Los ladrillos más fuertes son autocompasión, odio a sí mismo, manipulación. Una persona que es complaciente es una persona que lucha mucho para poder decir que no. A veces también tiende a ser un tema un poco cultural, pero es difícil entender que el no también es una respuesta, y no es una respuesta mala. De hecho, por algo existe el sí y también existe el no. Y lamentablemente, cuando nosotros luchamos con un perfil de personalidad que es complaciente, anulamos lo que nosotros deseamos. A mí me pasó que yo en mi infancia fui a una iglesia, me llevaban a una iglesia, pero yo nunca tuve un encuentro real con Dios, pero sí pasaron algunas cosas que a mí me hicieron ver que Dios existía, pero nunca tuve como un deseo de ir más profundo.
Y a mí no me gustaba porque yo sentía que eso era como rechazado por la sociedad. Y cuando entré a la universidad, todos mis amigos eran ateos, entonces yo no tenía una base firme, sólida en mi fe y tenía un perfil de personalidad complaciente. Entonces yo sabía, por ejemplo, que las drogas eran algo malo, sabía el riesgo de ir a fiestas, que eso implicaba, y sabía todas esas cosas. Pero por el hecho de ser complaciente, reprimía mi no y empecé a hacer cosas que en el fondo iban en contra de mis propios principios. Y eso es algo que sucede mucho con este perfil, ¿ya? Nosotros vamos en contra de nuestros propios principios porque no nos atrevemos a ser fieles a lo que nosotros creemos. Otra persona toma decisiones por nosotros. Las palabras más fuertes de una persona que es complaciente es: no importa lo que yo tengo que hacer, no importa la hora, el tiempo, lo haré, pero ámame. Llámame a cualquier momento. Puedo hacer todo lo que tú desees, pero por favor, ámame. O quiero seguir siendo parte de tu grupo, o quiero seguir siendo parte de este equipo, pero sí, estoy dispuesto, hago lo que sea. ¿Ya? Entonces muchas veces en esta disposición de complacencia, en esta posición de complacencia, hacemos todo lo que las personas nos piden que hagan. Y muchas veces una persona que es complaciente se rodea de muchos amigos, pero la persona que es complaciente termina cansada, agotada, porque termina haciendo todo, porque obviamente todos queremos tener un amigo y quizás no nos damos cuenta que haga lo que nosotros deseamos, pero de cierta manera lo que está pidiendo esta persona es que le ames, porque tiene una carencia en eso, necesita sentirse amado o amada. Y el no de Dios es un límite de amor para poder salir de esto, porque a veces cuesta. De hecho, que yo tuve que empezar a practicar el no con personas de confianza porque me daba miedo decir que no. No me gustaba decir que no, era difícil. Y entender que el no de Dios es un límite de amor. Cuando Dios nos dice que no, es porque nos ama, porque no es lo que necesitamos. Cuando le pedimos algo a Dios y Él no nos dice que sí y no nos da lo que nosotros queremos, es porque Él nos está cuidando. O cuando, por ejemplo, nosotros le decimos a la mamá: quiero salir con nuestros amigos, y la mamá no, hay algo ahí en ese grupo que no le parece y nos dice no, no es porque no nos ama. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el no puede ser un límite de amor, es bueno. Un límite de amor hacia ti mismo o un límite de amor hacia la otra persona. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros tenemos problemas en el área de la personalidad, del perfil complaciente, tenemos temor a hombre. Entonces, Dios nos puede estar diciendo que nosotros hagamos algo, pero nos da más temor lo que dicen las personas y obedecemos lo que dicen las personas en vez de lo que Dios nos dice. No digo que vayan como, que tomen una actitud de rebeldía, pero a mí me pasó. Cuando el Señor me empezó a llamar, Dios me ha llevado a tomar diferentes pasos de fe. Y ahí es donde yo lo he podido conocer. Y cuando estaba trabajando en una universidad, parece que les conté, mi mamá estaba feliz porque, por fin, ya llevaba como 3 años en Juventud con una Misión. Y mi mamá, no, lo único que quería era que me saliera de esto, cómo se me ocurría, lo único que quería era que tuviera una vida normal como todos los seres humanos y que trabajara y que generara mi dinero y que estuviera cerca de ella. Cómo me iba a ir por fe viajando de lugar en lugar y ella no iba a saber dónde. O sea, en el fondo mi mamá estaba muy feliz de que yo estuviera en un lugar fijo trabajando. Y claro, Dios me había puesto ahí porque quería enseñarme, hacerme entender cosas, bendecirme. Pero llegó un momento en donde el Señor me dijo que tenía que ir a Venezuela. Entonces, yo tenía que renunciar a eso. Hice una maestría en magíster en docencia universitaria, era famosa, salía en la tele, en la radio, o sea, lo máximo para una persona joven. Puede ser como, wow, genial, el empleo perfecto. Y
Y fue tan drástico porque la realidad de Venezuela todas la conocemos, amo esa nación con todo mi corazón. Pero es difícil ese lugar, es difícil porque hay todo un sistema político que está generando demasiada opresión. Y cuando yo le comenté eso a mi mamá hizo todo lo habido y por haber para convencerme de que yo no tomara esa decisión. Y yo casi empecé a creer que yo estaba equivocada, siendo que Dios fue súper claro para hablarme, súper claro. Y si no es porque Dios nuevamente al día siguiente me habla a través de una persona que no... Él era el que me estaba guiando a tomar este paso, a llevar, a avanzar, quizás yo hubiera desistido de esa decisión. Entonces ahí yo me di cuenta de que realmente ese querer complacer constantemente me llevó a generar una actitud de vida de temor a hombre, de miedo, de temor. Entonces Dios me hablaba, pero yo también estaba escuchando a las personas. Entonces, ¿cuánto puede afectar a nuestra vida el hecho de ser complaciente? Si Dios nos habla, y muchas veces nos puede hablar, imagínense, a Noé le mandó a hacer un arca en medio de la nada. ¿Cuántas veces la voluntad de Dios se ve ahí estancada por esto? Conversaba con Ronnie, nuestro amigo, con quien empezamos a planificar este tiempo, porque el Señor nos está mostrando que Él quiere traer algo para los jóvenes acá. Y Ronnie decía, siento algo que me habla en la noche y me mueve y me lleva a decir, tengo algo que hacer, tienes que moverte, ¿quién más lo va a hacer? Tienes que empezar a actuar. Pero, ¿y qué pasa si es que empiezan las personas a decirle, pero ¿cuántas veces se han levantado tratado de levantar los jóvenes? Pero ¿cuántas veces has tratado de hacer proyectos? Pero oye, tú creí, pero si estamos en pandemia, pero ¿cómo vamos a conectar? O sea, ¿cuántas veces nosotros dejamos que la voz de las personas, ya, que no digo que sea malo, muchas veces es bueno, nos da sabiduría, nos guía, pero cuántas veces Dios nos habla, pero nosotros escuchamos más la voz de las personas y eso de cierta manera nos hace retroceder en lo que el Señor nos está diciendo que hagamos? Por ejemplo, a mi mamá la amo con todo mi corazón, hablo con ella todos los días, me encanta, mi princesa, me siento súper honrada de ser su hija, pero mi mamá me obligó a estudiar una profesión. Soy enfermera para la gloria de Dios y el Señor usa mucho esa profesión en las misiones, pero porque fui complaciente con mi mamá. Muchas veces nosotros tomamos una actitud de complacencia para justificar prácticamente nuestra existencia para nuestros padres, para que los padres puedan de cierta manera decir, oh, mis hijos, sí, estoy orgullosa de mi hijo, pero ¿qué pasa cuando los hijos no son perfectos? ¿Qué pasa cuando los hijos quieren tomar una decisión que es diferente a lo que ellos desean? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos influenciados por lo que nuestros padres desean? Y no digo que tomen una posición de rebelión contra sus padres, de hecho no hay que hacer eso, tenemos que honrarlos. Ese es un mandamiento, nosotros debemos honrar a nuestros padres, pero ¿cuántas veces la voz de Dios o el deseo del corazón de Dios se ve aplacado por la voz de las personas que nos rodean? Y puede ser nuestros padres y con nuestros amigos. ¿Cuántas veces nosotros sabemos y el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso, estás equivocado, ten cuidado? A mí constantemente el Señor me dice, hay caminos que al hombre le parecen ser correctos, pero su fin es camino de muerte. Y es, ok, cuando yo escucho que el Señor me dice eso, digo, ok, stop, paro. Pero ¿cuántas veces por complacer nosotros callamos esa voz del Espíritu Santo? O nuestros propios principios. Entonces, muchas veces también cuando nosotros luchamos con este perfil de complacencia, estamos constantemente pidiendo perdón a Dios, nos sentimos culpables. Hay un sentir bastante grande de culpabilidad. Entonces pasamos tiempo con Dios, estamos orando y constantemente es, Señor, perdón por esto otro, porque sentimos que hemos fallado. Yo creo que una de las cosas que el Señor realmente
ha tenido que trabajar profundamente en mi vida ha sido el hecho de entender que su amor es incondicional, que Él me perdona y Él me muestra mis debilidades o mis pecados con la finalidad de que yo pueda arrepentirme y sanar. Entonces, muchas veces este sentir de complacencia se ve muy reflejado en nuestra relación con Dios o en nuestra forma de ver a Dios. O muchas veces el servicio, nuestro servicio es para buscar eso, complacerle o sentirnos amados, porque en el fondo lo que estamos queriendo pedir, lo que estamos deseando es amor. Pastora Melina, vi que levantó la mano. Ay, sí, gracias. Súper interesante, la verdad, lo que estás mencionando, muy, muy bien dicho. Y a mí me llama la atención el tema de la obediencia y la honra. O sea, sí es un tema delicado, pero lo que creo que una forma de verlo o de que nos quede más claro, por ejemplo, ustedes como jóvenes solteros que viven en su casa, pues quieren independencia, ¿no? Quieren independencia, tomar sus decisiones y eso es correcto, ya terminaron la universidad, ya tienen sus ingresos y lo que les explicamos muchas veces a los jóvenes es que honrar a los padres es toda la vida, pero obedecerlos, o sea, es hasta que estás en casa, o sea, lo vemos como por ejemplo, estás en casa y estás bajo la cobertura de tus papás y los obedeces y los honras. Y bueno, se va dando ese tema de la independencia poco a poco con acuerdos y demás, pero ya cuando tú formas otro hogar, pues ya como mujeres estamos bajo la cobertura de nuestro esposo, pero me he encontrado casos ahorita con personas, y sobre todo en la pandemia que se ha acentuado mucho, con personas casadas que tienen relaciones bien difíciles con los padres. O sea, personas que vienen y dicen, no, es que mis papás se van a enojar y no sé qué. Le digo, tienes 15 años de casada, o sea, tu hogar es tú, pues, con tu esposo, o sea, ya no tienes que sentirte como culpable por hacer, por complacer a tus papás, ¿no? Ya tienes otra familia. Entonces, como comentario nada más, muy, muy interesante todo lo que estás enseñando. Muchas gracias, Pastora Melina, y me encanta tener esa perspectiva eh, materna, pastoral. Da la idea de que esto se replique en las veces en que se pueda entregar este seminario, porque es interesante darnos cuenta de la perspectiva desde el punto de vista de la maternidad o desde un punto de vista pastoral, cómo se ve esto replicado. Entonces, la complacencia permite violencia. La complacencia oculta los deseos del corazón. La complacencia en el fondo pareciera ser felicidad, pareciera ser como alegría, pero en el fondo es una persona que tiene un temor horrible en su corazón a que no se aparten, a que no las amen. Y cuando eso pasa, pueden entrar en un estado de tristeza o de depresión o de rechazo súper grande, de no sentirse aceptados, amados, de odiarse. A veces puede confundirse un poco con un acto de humildad, como decir, no, yo soy humilde, quiero... O hay veces en donde uno puede ser amable con las personas, no siempre vamos a decir, no, 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 sino que todo eso depende de la intención del corazón. ¿Qué es lo que a mí me mueve a hacer las cosas? Entonces, si una actitud a mí me mueve el amor, el cariño, el querer acompañar, de negarme a mí misma, de decir, pucha, mira, la verdad es que iba a gastar esta plata para no sé, porque necesito realmente comprarme otro par de zapatillas, pero en realidad tengo sentir en mi corazón de ayudarte y voy a darte esto a ti, no con el sentir de complacer, sino porque realmente el deseo de mi corazón es querer compartir. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado con la intención del corazón por la cual nosotros estamos haciendo las cosas. En el fondo, lo que espera de una figura de autoridad es como, fíjate en mí, dame tu aprobación,
nunca va en contra de las figuras de autoridad, les tiene mucho temor, le cuesta mucho poner límite. Puede ser también por lo mismo la raíz de este perfil, algún tipo de abuso en algún área que te hayas sentido abusado. Cuando han roto tu límite, cuando no han respetado tu no, te cuesta, crees que muchas veces ni siquiera crees, es algo que pasa de forma inconsciente, que cualquier persona puede venir y pasar a llevar tus límites. Y es súper saludable que nosotros aprendamos a poner límites. El amor no es solamente afecto. Y yo creo que cuando los padres lo ven, lo entienden de una forma más fácil. No es solo afecto, también es límite. El límite es una expresión de amor. Por ejemplo, un ejemplo. Es como cuando un niño va a tocar la estufa caliente, o la tetera, o no sé cómo le dicen, el agua caliente. Entonces, la mamá que le dice, no, te vas a quemar, te va a doler. Le está poniendo el límite, pero ese límite de cierta manera está siendo una expresión de amor, de cuidado. Entonces, cuando nosotros no sabemos poner límite, o cuando nosotros nos han pasado a llevar nuestros límites, no nos han respetado los límites, podemos acostumbrarnos a eso, que cualquier persona puede venir y sacar lo que quiera. Y ahí hay muchas personas que sin darse cuenta se aprovechan de esa situación. Claro, pues que el amigo al que podéis pedirle plata, el amigo al que podéis sacarle la ropa, el amigo al que podéis llegar y meterte a su habitación, el amigo que podéis hacer en el fondo, porque siempre va a estar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a poner límites. Una vez que tú pones límite a una persona, te aseguro que esa persona en lo que resta de vida y de amistad siempre va a tener esa precaución, ¿ya? Entonces es bueno y es saludable aprender a poner límites, es bueno y es saludable aprender a decir que no, ¿ya? Por ejemplo, cuando son decisiones importantes en donde tú sientes que difiere de la voluntad de Dios, porque no es la idea que nosotros nos rebelemos contra nuestros padres diciendo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque debemos honrarlos. Pero tú sientes de que en el fondo de tu corazón el Señor te está llamando a otra cosa. Puedes orar, puedes decir al Señor que si es su voluntad, que Él pueda poner eso en sus corazones, en los corazones de tus padres, y que ellos te puedan dar su bendición. Y de hecho eso es súper sabio hacerlo. Cuando yo empecé a orar, yo dije, Señor, yo no puedo moverme a ningún lugar si no tengo la bendición de mis padres para hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Así es que tú puedes cambiar el corazón del hombre, tú puedes mover el corazón del hombre. A Faraón, ¿qué hizo? Le endureció el corazón para que le dijera que no a Moisés. Entonces, él puede actuar en ese nivel. Y si es que nuestra intención realmente es agradar a Dios, podemos pedirle al Señor que Él pueda poner eso en el corazón de nuestros padres y que ellos puedan darnos su bendición. Cuando yo me puse a orar en esa dirección, mi mamá me llama, me dice, hijita, tomé la decisión, y yo ya salí de mi casa hace mucho tiempo, pero igual, es mi madre y siempre he aprendido a tener la bendición de mis padres y de mis líderes espirituales. Eso es increíble como la seguridad y la paz que te da, sobre todo cuando tú vas a un terreno que tú no conoces, ¿ya? Y mi mamá me llama y me dice, porque mi papá, de mi parte de mi papá, yo tengo su bendición y es como, hija, anda donde Dios te envíe, pero mi mamá no. Y me dice, oré y creo realmente que el Señor te está llamando y tomé la decisión de darte mi bendición. Pero yo oré para que el Señor cierre las puertas de todos los lugares donde tú no tienes que ir. Pero si tienes que ir, que Él te lleve. Así es que te doy mi bendición para hacer lo que el Señor te está llamando a hacer. Y ahí tuve tanta paz, tanta tranquilidad, porque realmente me sentía como angustiada, porque de cierta manera no quería ser complaciente con mi mamá y quería obedecer la voz de Dios, pero tampoco quería que en su corazón hubiera un sentir de como haberse sentido pasada a llevar o dañada como figura de autoridad, porque ellos son nuestra autoridad y Dios los puso en nuestras vidas. Entonces, ese es mi caso y eso es lo que nosotros tratamos de animar a los jóvenes cuando tienen un llamado de parte de Dios o cuando Dios les está diciendo que, no sé, estudien política y los padres quieren que estudien medicina.
Entonces, pero aquí en este caso nosotros tenemos que ser súper cuidadosos, porque por ser complacientes nos podemos estar perdiendo ¿el qué? El cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces esta persona se hace preguntas como ¿por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué soy así? No se siente conforme consigo mismo porque quiere decir no, pero dice sí. Quiere decir vamos al sur, pero dice vamos al norte. Y entonces constantemente está luchando consigo misma en su interior. Pero cuando estas personas son restauradas, son personas tremendas en el servicio y en misericordia. Son muy empáticos y compasivos. Son personas con un corazón muy pastoral. Hacen las cosas con excelencia para Dios. Cambia la perspectiva. Son hospitalarios, amables, responsables, sensibles, confiables y muy sensibles a escuchar la voz de Dios. Entonces, podemos salir de esto a través de Jesucristo y Él hace nuevas las cosas. Y empezamos a hacer las cosas con una actitud diferente, ¿ya? Y escuchando la voz de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos analizar la motivación de nuestro corazón que nos lleva a hacer las cosas y a tomar las decisiones que tomamos. Y tener cuidado de que esto pueda estar de cierta manera silenciando la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vemos aquí? En esta figura. O aquí. Como un hombre súper protegido. Un hombre súper protegido. Cansado. Ajá. Como que no quiere exponer sus emociones, como que prefiere, o sea, es una persona, me parece introvertida. Sí, una persona que está cerrada, que está sentada, está como protegida con una armadura se está protegiendo de algo, ya está ahí con su escudo protector y está sentada. No está en una posición de ataque, sino que está sentada. ¿Ya? El perfil de personalidad derrotista se origina en personas que han tenido padres muy exigentes por rótulos o también por rótulos que dicen no sirves para nada, eres un tonto, siempre te equivocas, eres un mano de hacha. Personas que fueron sobreprotegidos. Aquí yo no sé si es que se usa el término manos de hacha. En Chile el manos de hacha es como el que toma algo y lo rompe. ¿Ya? No, pero no lo vamos a decir como se dice aquí. En México es manos de mantequilla, porque se te caen las cosas y se te rompen. Las versiones internacionales. Entonces, son personas en el fondo que han sido muy marcados con un rótulo. Entonces, estas personas antes de empezar algo ya sienten que van a fracasar. Tienen mucho miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. Y los ladrillos más importantes son apatía, inferioridad, fracaso, inseguridad, autocompasión, desesperanza. Ya las frases comunes es como, nadie me dice lo que pasa, nadie tiene tiempo para hablar conmigo, y en el fondo lo que el significado implícito es, nadie me ama, no tengo valor, no soy interesante, nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere juntarse conmigo, llaman a todos menos a mí, ¿ya? Y siempre pasa lo mismo. Las características de las personas con una personalidad derrotista son distorsiones de la verdad en nuestras vidas. Viven distorsiones porque no son reales, viven engaños. Porque ¿por qué vas a pensar que no vas a poder terminar tu carrera? ¿O por qué vas a empezar o vas a creer que no vas a poder llevar a cabo un proyecto que el Señor te está llevando
a hacer? ¿O por qué crees que no vas a poder, por ejemplo, tener una familia? ¿O por qué? O sea, en el fondo es ver ese no puedes antes siquiera de intentarlo. Y eso es principalmente por miedo. Se basa en el muro de rechazo. Esta armadura los protege y no dejan que entren más profundo. Mejor me quedo en mi zona de confort, muy protegido, muy protegida, y si es que alguien se acerca, voy a estar protegida y segura en este lugar y no me voy a mover. Está lista a reaccionar ante algunos ataques, les cuesta mucho creer en el amor, tiende a ser solitario y difícilmente hace amistad. Desde antes de hacer una relación de amistad ya siente que no va a ser aceptado o aceptada. Es pesimista y fatalista. Por miedo se transforman en personas negativas. Fracasan antes de intentarlo y le cuesta mucho aceptar el silencio de Dios. Ahora, cuando estas personas son restauradas, son grandes líderes, pastores y buenos consejeros, son sensibles, creativos, amables, compasivos, intuitivos, estimuladores, comunicadores de la gracia de Dios. Ahora, tanto en el perfil de personalidad derrotista como en el perfil de personalidad complaciente, es difícil ver que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Porque hay un fundamento de incredulidad muy grande. Tenemos que recordar que el suelo del muro de rechazo es la incredulidad. ¿La incredulidad a qué? Al amor. Creemos que Dios puede existir, pero difícilmente creemos que Dios nos pueda amar. Por lo tanto, Dios puede amar a todos menos a mí. Siempre voy a ser el peor, nunca Dios me va a usar, nunca voy a ser una persona destacada, siempre voy a ser del montón. O sea, de cierta manera aquí, en esta área, lo que nosotros tenemos que entender y lo que a nosotros nos va a ayudar es entender el amor incondicional de Dios. Nos ama tal cual somos. Su amor no varía. Y eso es maravilloso. Siempre va a estar. Siempre va a estar presente. Él nos hizo, nos formó. Fue intencional con cada uno de nosotros. Quiere sanarnos, quiere restaurarnos. No es porque de tal manera amó Dios a Melina. O no es tampoco porque de tal manera amó Dios a Fernanda. Es porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama a todos y su amor es incondicional. Si fuera condicionado estaríamos todos fuera de su amor, porque no podríamos alcanzar quizás algún límite o algún estándar. De hecho, no se pudo, está escrito. Entonces es muy importante que nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos revele ese perfecto amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor nos da libertad para hacer lo que Dios realmente quiere que nosotros seamos. Realmente miren las personas o mis amigos de mi iglesia, que soy de la Alianza Cristiana y Misionera en Temuco, en mi ciudad, en Dinamarca. Cuando voy, no me reconocen. ¿Quién? Fernandita, me dicen. No podemos creerlo. Y es verdad, porque realmente esa es la intención de Dios, transformarnos. No es solamente para el tiempo de Jesús o de Nicodemo el nacer de nuevo. También podemos nacer nosotros nuevamente, pero no es un nacimiento intencionado como, ok, yo naceré de nuevo, me meteré nuevamente en el... No, sino que es algo que viene por el Espíritu Santo que empieza a transformar. Por eso repito y reitero el hecho de que
el hecho de que nosotros podamos vivir una transformación en nuestra vida va a depender de la actitud que nosotros tengamos. Yo anhelo nacer, yo anhelo ser diferente, yo anhelo ser transformada por Dios, yo anhelo cambiar, yo anhelo volver al origen, a lo que el Señor quiso hacer desde un principio. Yo anhelo eso. Pero eso va a depender de nosotros. Entonces podríamos decirle al Señor, escudriñame, ve si hay en mí caminos de perversidad. Ahora, a veces es difícil como ser sinceros con nosotros mismos y decir, ok, realmente yo necesito ser transformada, pero ¿realmente podemos reflejar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. Pongámonos al lado de ese muro. Realmente en mi vida cotidiana, sin que esté mi pastor al lado, mi líder, o alguien como de liderazgo cristiano al lado mío, realmente yo reflejo esa vida de forma natural, espontánea. Entonces, cuestionémonos esto para que el Señor pueda empezar a transformar esas cosas que quizás se apartan, nos alejan de lo que Él quiso hacer. Seamos celosos en ese sentido. Seamos celosos. Vamos a un break de 10 minutitos y continuamos después con Greco y Caro con los otros perfiles de personalidad de El Muro de Rebelión. El Señor les bendiga.
Greco, que está en la base de Jucum, Guayaquil. Él junto a su esposa y sus 2 hijitos han trabajado en el Ministerio de Consejería de Juventud con una Misión por muchos años. Y bueno, han sido obedientes en este tiempo al llamado de Dios de venir a plantar, a levantar la escuela de consejería acá en Ecuador, en Guayaquil, y él estuvo compartiéndonos el muro de rechazo, y ahora va a continuar con el perfil de personalidad competitivo y el perfil de personalidad crítico, que son basados en el muro de rebelión. Así es que, Grequito, te escuchamos. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Gregory Soto Peñado, tengo 35 años, soy chileno y es una felicidad poder estar compartiendo. Greco, no sé si le escuchan el resto, pero está súper bajito. No se escucha, sí, muy bajito. Estás muy lejos. ¿Aló? Estás bajito, o sea, se te escucha súper bajito. ¿Se oye? Poquito. Está como bajo el volumen de Tal tu vez- micrófono. Tal vez será escógele otro micrófono, tal vez está en la configuración como audífonos, tal vez. Puede ser que esté en la configuración de audífonos. La otra vez compartió con audífonos. Nada. Nada como pez en el agua. No, nada. ¿No se escucha? A ver, habla Greco. No, cero. Cero. Bueno, Si es que le das en la flechita del micrófono, ahí te permite hacer un test. Ahí dice test speaker. ¿Aló? ¿Por ahí? Ahora sí me escuchan. Perfecto. ¿Ahora se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, ya, sí me conecté con el... Ahí sí, me conecté con el teléfono, con otra cuenta, vamos arriba. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Estamos bien? ¿No hay eco? perfecto, parte nomás Greco. Bueno, como les estaba contando, mi nombre es Greco. Bueno, me dicen Greco, mi nombre es Gregory Soto. Estamos hace 2 semanas ya con mi esposa acá en Guayaquil por primera vez. Hemos estado ya 2 veces antes acá en Ecuador, el año 2011, el año 2015, y ha sido una bendición esta tierra, recibir el llamado del Señor para servir en este lugar, para seguir extendiendo su reino. Así es que estamos muy contentos de compartir con ustedes, de poder también implementar esta escuela de sanidad interior que se llama Ministerio de Consejería Bíblica acá por primera vez en Ecuador. Y este seminario que ustedes están tomando
Realmente es una muy, muy linda herramienta para poder ministrar consejería con las personas que ustedes van a trabajar y que el Señor va a poner en su camino, pero obviamente es muy importante que también esa herramienta pueda pasar primero por nosotros. Así que como compartió Fernanda, el primer tiempo fue estos perfiles, ¿cierto?, caídos de personalidad, que son el perfil complaciente y derrotista, ya que pertenecen al muro de rechazo. ¿Por qué construimos muros? Ya lo conversamos un poquito ayer, ¿cierto? Son... Perdimos otra vez, Greco. Ya no se te escucha. Nada. Nada. Greco, no se te escucha. ¿Aló? Ahí volviste. Sí. Estaba diciendo que es muy... Estaba diciendo que es muy importante esta herramienta y obviamente estos muros que nosotros construimos están basados en una personalidad caída. Ya esto no representa muchas veces lo que nosotros verdaderamente somos, sino que está fundamentado en heridas, ¿ya? En situaciones traumáticas como puede ser ausencia de experiencias positivas o presencia de experiencias violentas en la vida de las personas. Ya por eso vemos muchas personas actuando como niños, siendo que son adultos. Entonces llegan a la iglesia y nosotros les conocemos en el Señor y son personas que les cuesta mucho avanzar y crecer y madurar en el Señor. La finalidad del llamado de Dios para cada uno de nosotros es que podamos tener una vida madura en Cristo y que podamos poder aprender a procesar nuestra vida, nuestras carencias, nuestros dolores, nuestros desaciertos en la vida que han provocado heridas que nos han acompañado durante el tiempo y que esas heridas se han ido pudriendo ya. Entonces, llegan momentos de crisis en nuestra vida, como un terremoto puede ser, como una enfermedad, como un accidente, como situaciones difíciles, te encuentras con personas que te recuerdan a alguien que fue muy traumático para ti y toda esa apariencia de estas personalidades caídas cae, ¿no? Se derrumba y queda al descubierto realmente quiénes somos y puede ocasionar que quedemos devastados, que quedemos dañados y que no podamos seguir avanzando en nuestra madurez con el Señor. Eso es un poco a modo de introducción ya con respecto a esto de las personalidades, ¿no? Como vio Fernanda, primero el perfil complaciente y derrotista que pertenecen a este muro de rechazo. Ahora vamos a ver la reacción agresiva al rechazo que viene con respecto a estos dos tipos de personalidad, que uno es la crítica, ¿ya? La personalidad crítica. No sé si tengo... está proyectada la diapo. ¿La ven ustedes? Sí, está proyectada, ¿Sí? Greco. Ok. Ya. Entonces tenemos estas imágenes, ¿no? Que representan cosas muy importantes, que son algunas de las características que podemos reconocer en estos dos tipos de personalidades, ¿ya? La primera personalidad a la que pertenecen estas fotografías, bueno, por tiempo no les puedo como preguntar para que... Pero podemos ir observando, ¿cierto? Y sacando algunas conclusiones, ¿no? Vemos ahí a una persona que está sentada o que está apoyada en fundamentos de conocimiento, ¿cierto? Fundamentada en su seguridad, que podría ser el conocimiento, ¿no? Y una persona que está ahí como diciendo, bueno, yo sé lo que está pasando, yo sé más que tú, yo tengo la respuesta.
¿cierto? Entonces, esta personalidad crítica nace en el muro de rechazo, ¿ya? Generalmente hay un vaivén en muchas de en estas personalidades, pero generalmente el origen es el rechazo, pero se expresa de manera violenta, ¿cierto? En el muro de rebelión. Son personas que están muy heridas, ¿cierto? Rechazadas, personas que han sido criticadas en su desarrollo de infancia, en edades importantes de bendición, como su adolescencia, su niñez, o en donde alcanzan metas, ¿cierto? Criticadas como tú debías haberlo hecho mejor, tú podrías haber tenido en vez de bueno, en Chile las notas son de 0 a 7, porque la persona se sacó un 6.5, pero el papá le decía, no, te tienes que haber sacado un 7. Desde el vaso como siempre medio vacío, a pesar de que esté lleno, ¿no? Entonces, personas que van siendo dañadas por las figuras de autoridad. Entonces, esta persona, la respuesta agresiva de él es como, basta, ya no quiero volver a seguir dañado por figuras de autoridad, ¿cierto? Que siempre me estén criticando, que me estén dañando. ¿Por qué? Porque él está como dañado por ellas y ahora quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces, personas que son dañadas y se originan por abuso de autoridad, por decepciones en promesas que no le cumplieron, ¿ya? También surge por continuos actitudes o actos de rechazo, ¿ya? De sus figuras de autoridad, en este caso su familia, las figuras que están ahí al cuidado de ellos. Pueden ser sus padres o su nana o alguien que en su niñez está sobre ellos, ¿no? Promesas que no han sido cumplidas, ¿cierto? Muchas veces por los padres, situaciones que se dijeron que se iban a hacer y no se cumplieron. También, obviamente, surge y toma mucha fuerza por continuos actos de rechazo, como puede ser el bullying en su colegio, por sus profesores, muchas veces quizá, como estamos hablando de figura de autoridad, o también como puede surgir por continuos actos de rechazo, como ya le estaba diciendo, o castigos, ya castigos severos, puede ser golpes y de manera sistemática en sus vidas, ¿ya? Esto trae mucha injusticia, legalismo en estas personas. Y bueno, nosotros sabemos como padres, en este caso, nosotros estamos en un proceso con mi hijo Josué, él tiene 6 años y Grace de 2, tratando de aprender a la corrección como lo haría el Señor, ¿no? Uno como padre siempre, bueno, tiene una herencia. A mí, yo viví mucho esto del maltrato, también me transformé en una persona bastante crítica, creyendo que me la sabía toda, mucho orgullo, mucha autosuficiencia. Entonces, yo sufrí mucho abuso en el sentido por parte de una figura de autoridad que estaba en mi casa, que era mi tía. Mis padres trabajaban mucho tiempo, entonces ella estaba a mi cuidado y los castigos eran siempre golpes. Entonces, no sabes hacer algo, golpe, no entiendes, golpe. Entonces son maltrato y abuso de manera sistemática en el tiempo, que tú en un momento dices, bueno, yo ya no voy a soportar que nadie me vuelva a dañar, y tú levantas tu puño y dices, bueno, comienzo a construir esta personalidad, ¿ya? Entonces, a pesar de esta herencia que yo recibí, ahora como hijo de Dios, como cristiano, yo no puedo seguir viviendo y transmitir esta herencia a mis hijos. Entonces, la corrección obviamente siempre tiene que venir de mano con el amor de Dios y sus principios. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, más que corregir como la actitud, párate ahí, siéntate ahí, déjalo allá, no seas así, es como, bueno, siempre la corrección con los hijos es tú lo llevas aparte y comienzas a preguntarle cómo se sentiría el Señor o cómo se sentiría Jesús si lo viera actuando de esa manera. Entonces tú de alguna manera disipulas el corazón y no la actitud, porque cuando Él no esté contigo no va a tomar las decisiones por miedo, sino que realmente por amor a Dios y sus principios. Entonces eso es muy importante, nosotros como padres. Entonces, los ladrillos marcantes en esta personalidad, de esta personalidad crítica que siempre está apuntando, ¿no? Lista para atacar a otro, para
para criticar. Entonces, los ladrillos más fuertes de esta persona son el resentimiento, la dominación, la crítica, ¿cierto? Y la rigidez. Estos son los ladrillos más fuertes en esa persona. Entonces, la crítica en estas personas es algo se vuelve algo muy difícil, muy pesado, porque mata la gratitud. ¿Ya? No hay gratitud en el corazón de esta gente porque siempre se están quejando, siempre están buscando la forma de que tenía que haber sido mejor de lo que resultó. Yo lo habría hecho mejor. Yo habría hecho de esta manera. Y no lo malentendamos como el hecho de querer ayudar, sino que esta persona está como quiere destruir, ¿ya? Con su crítica no es constructiva, sino que es destructiva, ¿ya? Tú lo haces mal, no sirves para nada, ¿ya? Entonces, al matar la gratitud, no solo afecta a la persona que lo hace, sino que envenena el ambiente. Y todo lo que se mueve alrededor de él causa una división, ¿ya? Y obviamente siempre una persona que está criticando a los líderes, a su actuar, cómo ellos toman decisiones. ¿Por qué lo hacen? Porque son personas que están muy heridas, ya están muy heridas con la autoridad, obviamente por lo que yo les contaba, ya por todas estas características, personas que han sido muy dañadas por figuras de autoridad en su vida. Entonces, este daño, esta herida puede manifestarse de dos maneras. Ya, uno es la mentalidad crítica, ¿ya? Ve el problema, pero crea una solución, ¿ya? Que esa solución siempre lo va a incluir al mismo. Ya, esta es la mentalidad crítica. Pero el espíritu crítico ve el problema y trae condenación a los involucrados. O sea, daño, como ya veníamos hablando. Entonces la mentalidad crítica ve el problema, pero se hace parte de la solución. Y la mentalidad crítica solo destruye. O sea, el espíritu crítico solo construye, solo destruye, solo daña, ¿ya? Y trae condenación a las personas. Entonces, todas estas personas que tienen este tipo de personalidad caída que estamos diciendo, son personas muy detallistas, perfeccionistas, son poco tolerantes y siempre está fijándose en los defectos de los demás, ¿ya? Siempre está viendo las cosas negativas en los demás. Les cuesta Soy yo, sí se fue. Sí, se fue. Greco, ¿volvimos? te ¿Sí? fuiste. Ahí sí. Sí, que el internet está pésimo acá. Greco, si es mejor, puedes tener tu cámara apagada. A ¿Sí? veces va más rápido el internet. Ya, vale. Vale, ahí la apagué. Vamos a economizar recursos. Entonces, son personas que les cuesta aceptar las fallas de otro, ¿ya? Les cuesta mucho, no van a buscar la forma de poder enseñar de buena manera, sino que no las van a aceptar, ¿ya? Sino que van a siempre estar criticando con la finalidad de dañar al otro, de herir al otro. ¿Por qué? Porque ellos son personas que están heridas, obviamente. Son egoístas, son buenos para cuidarse a sí mismos. Ya en el concepto, obviamente, exagerado, ya, como siempre a la defensiva, a eso me quiero referir, como esperando que los ataquen para poder decirlo, criticar también. La principal característica de estas personas es su lengua. Son hostiles con sus palabras, ¿ya? Entre broma y broma van a comenzar a ir diciendo verdades que van a ir dañando a las personas que están a su alrededor.
¿Con qué luchan estas personas? Con la queja y la murmuración. Usan palabras de condenación y desprecio sin importar a quién van a dañar. ¿Greco? Aló. Ahí. Ahora sí te escuchamos. ¿Estoy ahí? Ya. Entonces, estábamos hablando acerca de que son personas que luchan con la queja y la murmuración, ¿ya? Usan palabras de condenación siempre con los demás, de desprecio. Y no les importa a quién dañar. Son como una bomba de racimos, como reparten para todos lados, a quien le toque, le toque. Se justifican en base a los errores de las otras personas. O sea, Greco, no se escucha, se cortó. Greco, Bienvenido a Claro. Grequito, se cortó la comunicación. Bueno, como no se escucha Grecos, continuamos para seguir los temas. ¿Cómo podemos ayudar a las personas para que luchan con el perfil de personalidad crítico? Primero debemos ser sanados nosotros. Es difícil darnos cuenta cuando nosotros tenemos un perfil de personalidad crítico, porque nos vemos prácticamente perfectos y nos cuesta mucho, por lo tanto, la crítica de otras personas. En el fondo, veo una pizarra blanca, pero tiene un puntito negro y tengo que ver ese puntito negro y tiendo a generalizar mi opinión no en base a todo lo blanco que veo, sino que al puntito negro. Entonces, muchas veces para que nosotros podamos salir de este perfil de personalidad, necesitamos pedirle al Señor que Él nos revele si es que la tenemos, porque nos cuesta mucho recibir la crítica. Es difícil recibir la crítica o que nos digan que estamos equivocados cuando luchamos con este perfil de personalidad. Cuando nosotros estamos frente a una persona que lucha con este perfil de personalidad, es muy importante que nosotros aprendamos a reaccionar con el espíritu contrario a la crítica, ¿ya? Y pedirle al Señor que Él le revele, o que Él nos revele lo que está pasando. Pasamos al siguiente perfil de personalidad. Aquí ya vemos a una imagen de una mujer que está a la defensiva, está enojada, ¿ya? Es una mujer que está preparada para
que viene. Una mujer que pareciera verse muy segura de sí misma, que tiene una nube encima, que está como pensando, tramando. El último perfil de personalidad, también basado en el muro de rebelión, el perfil de personalidad competitivo. Una persona competitiva es súper fácil detectarla. Se da mucho cuando hemos crecido en ambientes de varios hermanos. Siempre hay uno que tiene que ir más arriba a otro, o los padres sin darse cuenta tienden a compararnos, entonces siempre hay uno que va más adelante que otro, entonces el otro se esfuerza para poder pasarlo y se genera esto. El objetivo, las características de una persona que tiene un perfil competitivo, el objetivo es la meta. Su identidad está en lo que hace. Por eso se esfuerza mucho por hacer las cosas con perfeccionismo, ¿ya? Le encantan los elogios, pero le cuesta mucho decirlo o aceptar que otra persona puede ser buena porque siempre quiere ser él o la mejor. Cuando somos competitivos, lamentablemente perdemos el poder disfrutar de procesos. Vamos muy rápido. Constantemente se están comparando. Les cuesta mucho recibir el amor incondicional. No son enseñables. Generalmente saben todo. Porque ven como una enseñanza de parte de otra persona como una crítica o como algo que no es positivo. Les cuesta mucho creer que son personas que están en un proceso de crecimiento y que pueden equivocarse. El fracaso es fatal. A mí me pasa eso mucho, que me costó entender y el Señor me tuvo que revelar que soy una obra que no está terminada y me dio alivio, me dio descanso. Entender que no somos obras terminadas da alivio, porque nos vamos a equivocar muchas veces, pero que nos equivoquemos no significa que vamos a dejar de servir o vamos a dejar de ser llamados por Dios o vamos a dejar de ser hijos de Dios o vamos a dejar de ser amados e importantes por Él. El error, el fracaso, la equivocación son parte de la vida. Vamos a cometer errores muchas veces, pero ahí es donde el Señor nos va a enseñar. Nos va a enseñar a ser humildes, a ir con precaución, a pedir consejo, a escuchar el consejo. Pero es muy difícil cuando somos competitivos aceptar esto. Y muchas veces para poder entender hay que llegar a un punto de quiebre, hay que llegar a un punto de equivocación. Pero en mi caso, ese punto de equivocación fue ver a Jesús. Cuando nosotros luchamos con un perfil de personalidad competitivo nos cuesta ver a Jesús, porque hacemos las cosas en nuestra fuerza. Vemos mucho el componente humano en las cosas que nosotros estamos haciendo. Son un título o una carrera. Soy enfermera, soy misionera, no soy Fernanda, una persona común, soy un título. Soy la mejor esforzada, la trabajadora. En Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, sino que la actitud que debemos tener es la actitud de Cristo Jesús. Entonces, este perfil impide que nosotros podamos tener esta actitud. Y es difícil cuando nosotros nos caemos y nos damos cuenta que fue por nuestro propio error y nuestra propia equivocación. Y darte cuenta de que el Señor al altivo lo mira de lejos, al orgulloso lo mira de lejos, pero al humilde lo ve de cerca, está ahí cerca de quien es humilde. Pero siempre tenemos que tener, cuando nos damos cuenta que estamos luchando con este perfil de personalidad, tenemos que tener misericordia con nosotros mismos y perdonarnos a nosotros mismos. Y duele mucho equivocarte, duele. Pero quizás para una persona que lucha con este perfil de personalidad es lo mejor que puede pasar, porque si no, nunca jamás te vas a dar cuenta de que en realidad necesitas a Jesús. Y puedes llevar en la iglesia años o en el ministerio años y esforzándote y esforzándote. Entonces nunca vas a ver tu debilidad y nunca vas a ver entonces esa gracia de Dios actuar a través de tu vida o al Señor actuar a través de tu vida en esa área que es débil.
porque siempre vas a ser el mejor o la mejor. Las causas pueden ser padres autoritarios, haber sufrido comparación, amor condicionado, haber sido criados para competir y ganar. Yo igual, tienes que ser la mejor, tienes que ser el mejor, no puedes ser un mediocre, tienes que destacarte. Se puede también, hay diferentes áreas en las que se puede competir, en el área intelectual, en el área de conocimiento, en el área de la apariencia física, en el área económica y también en el área ministerial. Y hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces se puede dar esa competencia. Una persona que es competitiva siempre quiere ir como al frente, entonces empieza a suprimir a las personas que tiene al lado. Incluso llega a considerar que no necesita a otras personas al lado, que puede solo o sola. Todos somos necesarios, por algo somos parte de un cuerpo. Todos somos un miembro diferente. Ahora, ¿qué necesita este tipo de personas? Amor incondicional en su relación con Dios, reconocer sus debilidades. Es bueno, por ejemplo, a una persona de confianza, no a alguien quizás que es inmaduro o inmadura, pero es bueno una persona de confianza decirle cuáles son las cosas buenas que ves en mí, pero también cuáles son las cosas quizás en las que yo tengo que seguir creciendo. Yo lo hice con mi mamá y me hizo un listado de cosas buenas para que después decirme las cosas. Y es bueno eso. Es bueno ser sincero y pedirle a alguien que nos pueda decir cuáles son nuestras debilidades. Podemos sin darnos cuenta estar dañando a las personas que están a nuestro alrededor, porque por el hecho de sentirnos tan competentes, tan capaces, las personas que están a nuestro alrededor empiezan a sentir que no son tan capaces y competentes como nosotros. Podemos quizás estar ignorando el proceso de vida que puede estar viviendo la persona que está a nuestro alrededor, porque estamos tan enfocados en llegar a la meta que no nos damos cuenta quizás de lo que está pasando en la persona que está al lado. Entonces, es importante que podamos frenar. Y frenar antes de quizás equivocarnos o caer. Y decir, Señor, ayúdame a salir de este perfil. Y es bueno, te quitas un peso, te quitas una carga. Ahora, cuando una persona que lucha con la competitividad es restaurada, son grandes maestros y líderes. Desarrollan muchas áreas. El conocimiento que tenían lo utilizan para enseñar sobre Dios a otros, para enseñarle a otras personas. Son muy buenos evangelistas, conocen muy bien la gracia de Dios, conocen muy bien la necesidad de Jesucristo. Tienen iniciativa, son espontáneos, determinados, prácticos, profundos. Entonces, vimos los 4 perfiles de personalidad, son mucho más profundos. De cierta manera es la forma en la que nosotros tenemos de manifestar estos ladrillos que vimos en el muro de rechazo y en el muro de rebelión, cómo se manifiesta a través de nuestras vidas. Y eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a crear una identidad que no es en Cristo. Y ese es el plan de Satanás en el fondo. El plan de Satanás es de destruir la creación de Dios. Y nosotros somos su creación. Pero no es la idea que nos quedemos como en una actitud de víctima, de no, fue su plan, o esto, o culparlo. En muchos casos también hay mucho de nosotros en esto, de las decisiones que tomamos en base a los sucesos que pasaron. Pero Jesucristo vino a destruir todo eso. Y ese es su amor. Nosotros en esta condición estábamos perdidos. El pecado no es solamente algo superficial. El pecado nos aparta de lo que es la verdad, lo que es real. El pecado nos aparta de Jesucristo, de entender que Jesús está vivo. ¿Cómo una persona con perfil de personalidad competitiva va a ver a Jesús?
si no siente que lo necesita. Yo me pasé un buen tiempo de ministerio, aunque soy joven, ya llevo varios años de ministerio, creyendo que estaba haciendo bien las cosas, pero estaba construyendo sobre la arena porque nunca había tenido una revelación de Jesucristo. ¡Hey! Tener una revelación de Jesucristo nos lleva a ver el reino de Dios, nos lleva a ver que hoy en día existe todavía el reino de Dios. Y esa es la verdad, y es la única verdad. Y no depende de si crees o no crees, porque es la verdad. ¿Realmente crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Realmente crees que tienes vida eterna? ¿Tenemos realmente la capacidad de ver esa verdad en nuestra vida o aún lo sigo viendo como algo utópico? Cuando el Señor me hizo ver que en el fondo nunca lo había visto a Él, más fue tan competitiva que más me dolió mi orgullo que el no conocerlo. Más me dolió el darme cuenta de que quizás las personas que están alrededor se dieron cuenta de que nunca había visto a Jesús. Pero ahora es cuando nosotros tenemos que ponernos al lado de esta plomada. Ahora realmente nosotros tenemos que preguntarnos si es que conocemos a Jesús. ¿No quisiéramos acaso poder abrazarlo, pasar tiempo con Él, escucharlo? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Tener esta cercanía. Él está vivo. No es una ilusión. Él es real. Y esa es la revelación que a nosotros nos sana y nos restaura. Eso fue lo que nosotros nos perdimos desde el inicio, desde que el pecado entró al mundo. Nos perdimos el entender que somos parte de un círculo perfecto de amor, de una relación maravillosa, de un ser que es maravilloso y que ahora, desde ahora tenemos la posibilidad de empezar a conocer. Realmente nuestras vidas debieran ser diferentes con esta revelación, con entender que Jesucristo está vivo y que Él va a regresar y que Él vuelve y que esta vida es pasajera. Hoy día en la mañana, cuando hacía mi tiempo a solas, hablaba con Dios y le pedí una palabra y me dijo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y yo me empecé a preguntar en qué áreas de mi vida todavía tengo amistad con el mundo. Y a veces cuando yo me hacía esta pregunta, era como, no quería que Dios me mostrara porque sabía que habían cosas que no estaban bien. Pero hasta qué punto quizás hemos permitido el engaño en nuestra vida, como para llegar a amar tanto quizás el pecado, que podamos llegar a justificarlo. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, la santidad es parte de nuestra identidad de hijos. El pecado no es de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Él quiere que nosotros estemos cerca nuevamente. Quiere que podamos experimentar lo eterno. Quiere que entendamos que mejor es lo eterno y lo perfecto y lo que viene de Él, que es verdadero y es real, y es autoridad, es identidad. Y muchas cosas de estas nosotros las perdimos. Y nos esforzamos por tratar de llegar a un estándar en nuestras propias fuerzas. Y lamentablemente nunca podemos satisfacer o llegar a ese nivel, porque lo estamos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas.
Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que es Jesucristo en nosotros, que es Él, que es la presencia del Espíritu Santo la que comienza a transformar nuestra vida y la que nos va a llevar a ser nuevas criaturas, nuevas personas, personas diferentes, que saben la verdad y entienden la verdad a tal punto de que se dan cuenta del engaño en el que está el mundo y tienen misericordia y quieren ir y quieren sacar a las otras personas del engaño. Dejemos de ver esto como algo utópico o una opción de vida, es la verdad. Y eso es lo que viene a hacer el Señor, a mostrarnos la verdad y a darnos libertad, a sanarnos. Él es hermoso, Él es bondadoso, Él es compasivo, Él está vivo, Él es real y Él es nuestro Señor y Él es nuestro Rey y por Él estamos aquí. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos que sigas escudriñando nuestros corazones y examinándonos. Que podamos ser confrontados pero con el fin de que podamos vivir una real transformación en nuestras vidas. Señor, no nos queremos conformar. Queremos realmente recuperar lo que se nos quitó, no lo que nos robaron, y transformarnos en estos hijos, hijas tuyos, sin miedo, con confianza, con el conocimiento de tener un Padre lleno de amor y de ternura, de misericordia, de bondad. Revélate, Padre, a nuestras vidas y revela a Jesucristo en nuestras vidas, que podamos verlo real y vivo. Te damos gracias por este tiempo y te amamos y te adoramos y engrandecemos tu nombre. Eres tan inmenso, tan grande. Anhelamos más de ti, Señor. Pone celo en nuestro corazón por tu verdad. Te exaltamos. Amén. Lamentamos no haber podido escuchar al Grequito. Mañana vamos a escuchar a su esposa. Y mañana comenzamos el muro de salvación y eso es maravilloso. Ahora es victoria tras victoria, lo que realmente debiera ser en nosotros. Nos vemos mañana a las 8. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos. Descansen. Bendiciones. Una buena Chau, noche. chau. Buenas Mañana. Dios les Mañana. bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Dios les Chau, chau. bendiga.